Era un día cualquiera en la primavera de 2021, hasta que una amenaza silenciosa empezó a rodear las tuberías que abastecen la gasolina de casi toda la costa este de Estados Unidos. Sin explosiones ni bombas, un ataque cibernético puso en jaque la infraestructura energética más crítica del país. Para el 7 de mayo, la Colonial Pipeline, que transportaba 2.5 millones de barriles diarios, casi la mitad del combustible de la costa este, se detuvo, como si le hubieran cortado la yugular al sistema energético. A partir de ese instante comenzó una carrera contrarreloj. ¿Quién estaba detrás del ataque y hasta dónde llegarían sus efectos? El escenario era perfecto, una gigante red de oleoductos tejiendo bajo Texas hasta Nueva York, llevando gasolina, diésel y combustible para aviones a 45% de la costa este. A las 5 de la mañana del 7 de mayo, en los centros de control de Colonial Pipeline, se activaron alarmas desconocidas hasta entonces. Los sistemas administrativos habían sido cifrados por un ransomware. No fue una explosión física ni un fallo mecánico. Los hackers encriptaron los sistemas de facturación y control, dejando intactas las bombas de combustible. Según revelaron fuentes internas, los ataques robaron casi 100 gigabytes de datos sensibles y amenazaron con filtrarlos si no se pagaba un rescate. Alarmada, la compañía reaccionó de inmediato. Apagó todo el oleoducto por precaución, aunque los camiones y aviones podrían seguir bombeando crudo. Sin el sistema de cobros y monitoreo, era imposible operar con seguridad. Era una prueba de fuego a la ciberseguridad de la infraestructura crítica. La víspera del ataque ya había dejado pistas inquietantes. Días antes, un virus informático ya había rondado la red y expertos señalaban que el ataque empezó por una credencial robada de un empleado. No hubo un salto a balazos ni un sabotaje evidente, bastó con comprometer una cuenta sin autentificación de 2 factores para colapsar todo el sistema. A las oficinas de Colonial Pipeline llegaron reportes alarmantes. Los datos del sistema de facturación desaparecieron, reemplazados por un mensaje exigente. Ese lunes, la compañía emitió un comunicado: hemos detenido las operaciones para investigar un incidente de ciberseguridad. Era la primera vez que una tubería tan vital se veía obligada a cerrar, no por un accidente físico, sino por un fantasma digital. La pregunta resonaba en los pasillos de Washington: ¿quién podía poner así al país al borde del desabastecimiento? En cuestión de horas, el ciberataque se convirtió en una pesadilla nacional. En redes sociales empezaron a circular imágenes de largas filas en gasolineras. Conductores desesperados hacían cola frente a surtidores vacíos. La tensión subió cuando se declaró estado de emergencia. El presidente Joe Biden anunció el 9 de mayo medidas excepcionales para desbloquear la situación. En la práctica se suspendieron temporalmente las restricciones al transporte de combustible por tierra para intentar suplir el hueco dejado por el oleoducto cerrado. En Washington DC, el 88% de las gasolineras ya no tenían combustible. En Carolina del Norte, Virginia y Georgia, la mitad de los surtidores se habían secado. Mientras la gente acumulaba galones, expertos insistían: esto no era tanto por falta de petróleo, sino por el pánico desatado. El cierre de Colonial Pipeline y la desconfianza en la decadencia de suministro era el verdadero peligro. Desde el día 1 del ataque saltaron nombres. Las autoridades federales identificaron al grupo DarkSide como responsable. Este colectivo, de origen ruso, según Washington, se jactaba de ser apolítico y de tener un código moral propio. En un comunicado público tras el incidente, DarkSide se defendió: nuestro objetivo es ganar dinero, no crear problemas para la sociedad. Resultaba casi irónico, un grupo de criminales cibernéticos presumiendo de ética, evitando atacar hospitales, escuelas o servicios sociales. ¿Un Robin Hood de la era digital o más bien piratas informáticos sin freno? La opinión pública debatía la veracidad de aquel mensaje, pero nadie podía negar el daño causado. El cierre de la tubería dejó al descubierto las grietas en la seguridad nacional. Los sistemas administrativos eran tan vitales como las válvulas y los sensores, y habían sido vencidos por una operación invisible. En los círculos oficiales creció la alarma. El FBI y la CISA, la Agencia de Ciberseguridad, lanzaron alertas urgentes, pidiendo reforzar defensas en toda la infraestructura crítica. Surgieron conjeturas conspirativas. ¿Podría haber más detrás de DarkSide? El presidente Biden insinuó que el grupo operaba desde Rusia y tenía que rendir cuentas ante Moscú. Por ahora todo señalaba a un ataque criminal motivado por dinero, pero el clima de tensión entre Estados Unidos y Rusia alimentó sospechas. ¿Eran DarkSide meros ciberpiratas o actores con paraguas estatales? Al final de cuentas, quedaba claro que un respiro en esta crisis solo llegaría cuando alguien apagara esa llave virtual.
Entre tanto, Colonial Pipeline comenzó las negociaciones con los atacantes. Guiada por el FBI, la compañía aceptó pagar el rescate exigido, 75 bitcoins, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares en aquel momento. Solo así, DarkSide entregó una herramienta de descifrado, pero el proceso fue tortuoso. La supuesta solución que devolvía los datos tardó días en restaurar operaciones, y muchos ingenieros siguieron con métodos manuales de emergencia. Mientras tanto, los surtidores seguían cerrados. El 12 de mayo, 6 días después del ataque, las bombas volvieron a bombear combustible y lentamente la normalidad volvió a alcanzar la costa este. Sin embargo, la historia no acaba allí. El caso dio un giro inesperado. Gracias a la tecnología de la misma criptomoneda, el FBI rastreó cada transacción en la cadena de bloques del pago. Pocos días después del rescate, los agentes obtuvieron la clave privada de la cuenta de DarkSide que recibió el dinero. El 7 de junio, el Departamento de Justicia anunció que había incautado 63,7 bitcoins, casi el 85% del rescate original, gracias a la trazabilidad de la criptomoneda. El FBI literalmente robó a los ladrones, recuperando esa fortuna digital. Sin embargo, la alegría fue agridulce. Tras la fuerte caída de Bitcoin en mayo, el botín incautado valía solo 2.3 millones de dólares, la mitad de lo entregado. Aún así, el mensaje fue claro: el sistema judicial se movía rápido para encarar a los extorsionistas. Con parte del rescate de vuelta en manos del gobierno, se abrió una nueva fase de la investigación. Las autoridades estadounidenses insistieron en que seguirían cazando a los responsables hasta darles encarcelamiento. DarkSide, por su parte, afirmó públicamente que dejarían de operar, achacando su retirada a la presión de Estados Unidos. Analistas de seguridad advirtieron que podía ser un truco. Los cibercriminales suelen desaparecer y renacer con otro nombre. De hecho, algunos piensan que el sucesor Black Cat sería el mismo grupo reciclado. Lo único cierto es que aquel ataque enseñó al mundo que la línea entre la realidad y el ciberespacio es muy fina. Unos cuantos ceros cifrados bastaron para ver colapsar una economía regional. Hoy sabemos que este salto digital no destruyó oleoductos ni ocasionó derrames de petróleo, pero sí dejó otra lección: cada sistema administrativo conectado es un potencial eslabón débil. DarkSide reivindicó su motivación puramente monetaria, pero lo que consiguió fue generar un efecto dominó real: largas filas en las gasolineras, amenazas de huelga de transportistas, reprogramaciones aéreas por falta de combustible, un panorama casi apocalíptico, sin bombas, solo con bytes. Y aunque el rescate fue recuperado en gran medida, lo que quedó grabado en la conciencia colectiva es el ruido del pánico y la fragilidad de la infraestructura más esencial. Al final, la conspiración más grande quizá fue el aprender que, en la era digital, un pequeño código puede poner en jaque a todo un país. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras. Así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.